Dios les bendiga. En esta ocasión vamos a ver el tema de la ansiedad. Mi nombre es Denise Aguilar. Vamos a comenzar con una oración. Señor, en esta hora venimos ante ti pidiéndote que sea abierto nuestro entendimiento y llegue así, Padre Celestial, tu conocimiento a nosotros, Señor, y seas tú liberándonos de ansiedad, Padre Celestial. Sé tú dándonos esa sanidad de nuestro corazón que tanto anhelamos, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que tú nos guíes hacia esa sanidad. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y vamos a empezar con esta enseñanza que es sanidad de corazón, libres de la ansiedad, de las preocupaciones y ansiedad. Vamos a ver entonces la escritura. Vamos a ir al Salmo 107, 13, 14 y vamos a ver qué dice la escritura. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Entonces vamos a ver que ansiedad es una situación del ánimo de la persona en donde se siente agobiado, preocupado, cansado, temeroso y con una agitación en donde no se sabe el porqué de esta agitación, o a veces sí se sabe el porqué de esta agitación, pero que es una perturbación completa del ánimo y de la realidad, y que con ello se modifica nuestro ritmo de vida. Entonces, es un estado mental que nos altera, pues, la vida misma. Pero dice la palabra de Dios en el Salmo 107 que acabamos de leer, que cuando nosotros clamamos a Jehová, Dios nos saca de nuestra angustia y Él nos libra de las aflicciones. Entonces, primeramente el día de hoy vamos a entender que el único que tiene capacidad de poder liberarnos de la ansiedad es nuestro Padre Celestial. En Filipenses 4 del 6 al 7 dice: regocijaos en el Señor siempre, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, estará con vosotros. Entonces aquí es la parte importante de saber que cuando nosotros estamos cargando con una preocupación que nos genera la agitación de nuestro ánimo por la incertidumbre que nosotros sentimos, nosotros tenemos que venir a Cristo y dejar esa carga a Cristo, ya que la ansiedad nos va a robar el gozo, la paz, no nos va a dejar vivir, nos va a causar tristeza, no nos va a permitir disfrutar del presente y de la familia, no nos va a dejar ver la situación y las cosas con objetividad, nos puede robar el que nosotros percibamos lo bonito de la vida, nos va a robar el gozo y no vamos a disfrutar nada. Viene una desesperación y esto pues nos va a llevar a una enfermedad física y espiritual. Vamos a ver que existe un principio de todo y de nada. Entonces, para que nada te ponga ansioso, tú vas a tener que aprender a exponer todo a Dios. Entonces, lo primero que nosotros debemos entender para poder ser libres de la ansiedad es que le vamos a dar todo a Dios. Entonces, es el principio de todo y de nada. Para que nada te ponga ansioso, tendrás que aprender a exponerle todo a nuestro Dios. Es decir, le vamos a tener la confianza total a nuestro Dios. Un segundo principio para poder deshacernos de la ansiedad es que nosotros debemos de darle a conocer a Dios nuestras necesidades,
porque cuando nosotros le expresamos a Dios todo en oración, entonces Dios va a tomar el control de nuestra vida y así nosotros dejamos la soberbia de creer que todo está en nuestro control. La ansiedad viene porque pensamos que nosotros tenemos el control de todo y como en realidad sabemos que nosotros no podemos controlar nada, se nos viene la angustia. Por una parte nosotros queremos controlar todo, pero por la otra sabemos nuestras deficiencias y entonces es aquí cuando viene ese choque emocional y entra la ansiedad de saber que nosotras no estamos en control de nada. Y bueno, muchas veces estamos con el problema en la cabeza, con una confesión disfrazada, pero para ello nosotros debemos venir de manera transparente a darle a Dios nuestras peticiones. La clave es la oración con ruego, suplicando a Dios, porque Dios es el único que nos puede liberar de la ansiedad y además de controlar las situaciones que nos preocupan. Pero aquí hay una clave. Nosotros debemos quitar el ego de nuestra vida, porque el ego nos va a llenar de esta ansiedad, porque el ego nos hace pensar que nosotros todo podemos, pero cuando sabe nuestro cuerpo, nuestra mente que nada podemos, es ahí cuando nos llenamos de esa ansiedad. Entonces nosotros debemos suplicar a Dios quitando toda oración controladora, donde no le digo a Dios lo que yo quiero y cómo quiero que se hagan las cosas, sino que dejamos en manos de Dios el control de toda situación. Entonces nosotros ahí vamos a poder encontrar la salida porque tenemos a nuestro Padre para rogarle. Y entonces cuando nosotros le rogamos al Padre, viene esa calma porque le hemos entregado nuestra situación. La oración va a traer fortaleza. Y el que nosotros roguemos a Dios con humildad va a traer el rompimiento de esa ansiedad en nuestra vida. Por ejemplo, en la palabra de Dios se nos deja ver el caso de una viuda que expone su caso a un juez injusto. Pero la oración aquí podría verse como esa exposición de motivos que la viuda da, pero el ruego fue lo que hizo que el juez la escuchara, el ruego y la tenacidad. Entonces tú vas a poder destruir la ansiedad de tu vida cuando tú te pongas en un ruego hacia Dios, dejándole el control de tu vida y con humildad. Entonces la ansiedad va a ser reventada a través del ruego que tú le traes a Dios. También nosotros debemos ser sinceros, y ver la situación. Nosotros debemos traer nuestra petición con sinceridad para que Dios nos escuche. Entonces, también es válido hacer confesiones positivas, pero también no caer en esa situación de ser mandona. O sea, yo vengo con Dios sabiendo que Dios va a ayudarme en la situación, pero no vengo a mandarle como yo quiero que sea respondida mi petición. Y nosotros debemos entender que la paz solo va a venir de Dios. Ninguna terapia, ninguna estrategia del mundo, ninguna mentalización, ninguna técnica de programación neurolingüística, ninguna técnica de inteligencia emocional, ninguna terapia conductivo-conductual, ninguna psicoterapia va a poder liberarte porque el único que tiene la capacidad de liberarnos es nuestro Dios. Entonces, dice la palabra de Dios en Filipenses 4:7. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces nosotros debemos entender que solo Cristo es el único dador de la paz. Entonces le vamos a decir a Dios todo para que Él nos dé paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz que tú no vas a poder explicar, pero que sabes que va a venir de Dios. Además,
Va a venir a tu vida el blindaje más poderoso para tu corazón, que es justamente esa paz de Dios. Entonces, cuando en tu corazón hay paz, puedes ver una percepción clara de la vida. Cuando hay paz, el propósito es claro y nada te va a desviar de ese propósito. Cuando tú tengas paz en tu corazón, no vas a quitar la mirada de este proceso de restauración, porque vas a saber que el propósito primeramente es seguir a Cristo. Y la paz que te gobierne es una señal de que Dios te ha respondido. Y en la palabra de Dios vemos que Elías tuvo miedo y huyó. Esto lo vemos en Primera de Reyes 16, del 3 al 18. Quizás aquí él tuvo ansiedad porque Elías pidió que se le quitara la vida, pero en ese momento Dios lo escucha y Dios le manda un ángel que le da comida, lo toca y lo levanta. Y podemos entender que ese alimento que recibió Elías también fue alimento espiritual, fue esa paz que sobrepasa todo entendimiento, porque Elías se pudo levantar victorioso y salir de esa cueva en la que se había metido. Entonces la oración de Elías fue sincera y objetiva y Dios le trajo paz a su vida, paz de esa ansiedad en la que Elías estaba viviendo. Asimismo, hoy Dios te quiere liberar de toda ansiedad, pero primero Dios quiere que dejes tu ego y reconozcas que tú no tienes el control de nada, que tú reconozcas que ninguna terapia tiene el control de tu vida y que tú le das a Dios todo el control de tu vida para que Él gobierne conforme a su voluntad y no conforme a tus deseos y caprichos o a tus deseos de la carne, sino conforme a lo que Dios haga en tu vida, conforme a su propósito. Entonces debemos entender que nuestra oración debe ser sincera, con ruego, y así Dios nos va a traer una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y entonces si tú has vivido en ansiedad en este proceso, en donde no ves la salida, en donde vives agobiada, tienes que venir a Cristo, la única fuente de vida eterna, de paz, de amor, de tranquilidad en la que tú puedes confiar. Yo hoy te invito a que hagamos una oración para que seamos liberados de toda ansiedad. Vamos a comenzar con esta oración. Más bien vamos a terminar con esta oración. Señor, en esta hora venimos delante de tu presencia porque tú, Padre Celestial, nos has mostrado que solo en ti recuperamos esa objetividad de nuestra vida, Señor. Entendemos que la ansiedad es exceso de futuro, Señor, que nosotros no vemos, Señor, con claridad el futuro y entonces vemos panoramas desalentadores, Señor, que solamente son cosas que el enemigo quiere implantar en nosotros. Pero hoy te pedimos que la paz que sobrepasa todo entendimiento venga a nuestras vidas, Señor, porque hoy nosotros te decimos que nosotros te creemos, Padre Celestial. Sabemos que atravesamos un proceso difícil, pero sabemos también que en ti es llevadero este proceso porque tú lo estás dirigiendo. Hoy te damos gracias por esta enseñanza y por esta liberación de la ansiedad que tú has traído a nuestra vida. Hoy te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y pues tú tienes que venir a Cristo para ser libre de la ansiedad y no dejarte confundir por ninguna falsa filosofía y doctrina. Y pues bueno, les agradecemos mucho por acompañarnos y los esperamos en la siguiente enseñanza. Bendiciones.